Hola, bienvenidos a una nueva colección de juegos gratuitos Mugen y OpenBoard, la selección de juegos de pocos requisitos perfectos para nuestra máquina arcade casera. En esta ocasión os traigo fangames bastante curiosos, algunos tienen una notable calidad, como por ejemplo un juego creado con el OpenBoard llamado Ghosts and Demons. Pero hay mucho más. En esta selección destaca sobre todo el Mugengers, un impresionante juego Mugen del universo de King of Fighters, y puedo decir una vez más que esta clase de juegos de lucha no dejan de sorprenderme. En cada episodio encuentro grandes obras creadas por fans que cada vez son más completos y espectaculares. La finalidad de estos vídeos es dar a conocer estos fangames y, como suele ser habitual, encontrarás todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y me gustaría empezar con tres juegos de temática terror que descubrí en el pasado Halloween. El primero, el Ghosts and Demons, es una modificación OpenBoard que tiene mucho mérito, ya que hay que recordar que los juegos con el OpenBoard son modificaciones del Beats of Rage, un beat'em up programado inicialmente para MS2 y que posteriormente fue portado para consolas y Microsoft Windows. El Ghosts and Demons se puede considerar como un remake del Makaimura, de la videoconsola portátil de 16 bits WonderSwan. Conserva niveles muy desafiantes, con intensas batallas contra jefes finales, y añade nuevas características, como potenciadores de armadura, un arsenal de nuevas habilidades y niveles repletos de secretos ocultos. Fantástico juego de pocos requisitos para añadirlo en tu máquina arcade casera. El segundo juego es el Residenvania, una fusión de universos entre el Resident Evil Village y el Castlevania. En este juego gratuito nos pone el mando de Ethan Winters, donde nos traslada al castillo Dimitrescu recorriendo con un estilo muy similar al primer nivel del Castlevania de la NES. El tercer juego es un OpenBoard gratuito que durante este 2022 se ha actualizado una versión definitiva, llamada Evil Dead Redux. Este popular personaje recibe un fangame bastante divertido de jugar. This is gonna sting a little.
Continuamos con dos juegos gratuitos bastante curiosos. El primero, llamado Robocop 2D, se puede considerar como un port oficial de la versión original arcade. Fue publicado en 2004 como versión para Windows. Tiene algunos detalles interesantes, como por ejemplo cuando suframos mucho daño y tengamos la energía baja, los movimientos de Robocop se vuelven más lentos y pesados. También tiene un disparo especial para salvarte de situaciones chungas. Otro curioso juego gratuito que nos servirá para echarnos unas risas es el Super Wolfenstein HD. Se trata de una especie de homenaje al clásico Wolfenstein, pero dotando al juego de unas físicas muy locas. Es tremendamente divertido ver esas físicas locas que hacen que los enemigos se levanten ante tu asombro y empiecen a disparar a diestro y siniestro. Además de que las paredes se pueden destruir y encontrar muchos secretos. Una lástima que este juego sea tan corto.
terminar, he dejado el plato fuerte para el final. El Mugen Gears 4 es un Mugen que ha sido creado a partir del motor Ikemen Plus muy modificado, logrando agregar nuevos modos de juego, un reproductor de vídeo para escenas, modo historia con capítulos y también poder jugarlo online. Contiene un total de 72 personajes, de los cuales 60 personajes principales ya son jugables y 12 se agregarán en futuras nuevas versiones. Pero aún así, según su autor, estamos aún en una versión beta del juego, por lo tanto puede haber algunos errores que dificulten la experiencia. Se implementarán nuevas mecánicas en futuras actualizaciones. Yo he estado jugando bastantes horas y me ha sorprendido mucho. Su jugabilidad me ha encantado y es de los mejores Mugen que habré jugado sobre las series de King of Fighters. Desde luego es un Mugen que hay que tener en cuenta, está muy bien trabajado en todos los apartados, así que os dejo en la descripción de este vídeo el enlace a su canal de YouTube para futuras actualizaciones. Os dejo con unas espectaculares luchas, yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego!どんどん上げていくわよ。おやすみなさい。この力でこの力で負けません。この力できっとできる。